Bienvenidos a la transmisión en vivo de la Iglesia Adventista en Oak Cliff, Dallas, Texas, Estados Unidos. Ahora disfrutemos de esta alabanza. Se inició esta clase de educación. Nos dice Génesis 3:9, dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Qué sucede, señores? ¿Qué sucede, hermanos, hermanas? ¿Qué sucede cuando Dios llega al Edén y dice: ¿dónde estás tú? ¿Sabía acaso Jehová dónde estaba el hombre o no sabía? ¿Qué clase de pregunta era esta? Cuando el pecado entra en la tierra, cuando el pecado entra en la familia que Dios había dejado en la tierra, hay un cambio. Hay un cambio en el que Adán y Eva empiezan a ver lo que está sucediendo en ellos y están asustados. No saben qué está pasando, no saben cómo sucedió, no saben qué es lo que pasó. Pero todo se inicia ¿en dónde?
cuando la serpiente habla con Eva y la hace caer en el pecado, en desobedecer a Dios, la velocidad y la intensidad de un solo pecado se convierten en una avalancha de maldad. ¿De qué se trataba este pecado? Era algo terrible, hermanos. Si lo analizamos en este momento, podríamos decir que el hecho de que Eva había tomado un fruto que no estaba al alcance de ella, había desobedecido, las cosas suceden de una manera trágica, que en el momento que ellos desobedecen a Dios, enseguida tienen en sus brazos a un hijo sin vida. Las consecuencias del pecado son trágicas, son fuertes. Tal vez tú puedas decir, no pasa nada. Oh, es una mentira piadosa. Oh, es una cosita pequeña. Dios me perdona. Dios me ama. Dios me comprende. Pero si nosotros vamos al inicio del pecado, hermanos, en el Edén, nos vamos a dar cuenta que esto que sucedió ahí, una desobediencia a lo que Dios había impuesto, a lo que Dios había ordenado, no era algo tan sencillo, no era algo tan simple de que se pueda tomar a la ligera. Son cosas que nos deben de hacer reflexionar qué es lo que estoy haciendo yo, porque el pecado puede arrebatarme la vida de las personas que más quiero, puede arrebatar la vida de mí y dejar en el dolor a las personas que yo amo, y sobre todo perder la vida eterna, mis hermanos. ¿Dónde estás tú en este momento? ¿Qué relación existe entre el Salvador y yo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo estoy tomando las cosas? ¿Será que la continuidad de la vida de que todos hacemos lo mismo está bien delante del Señor? ¿Es una manera de vivir? ¿O será que estoy tomando las cosas de una manera abusando de la misericordia del Señor? Oh, Dios me entiende, Dios me perdona. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Nos dice Juan capítulo 1, versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estamos hablando de quién, hermano? Estamos hablando de Jesús. Estamos hablando de que el creador de todas las cosas, el que estaba desde el inicio, vino a la tierra, vino a nosotros. Maestro, ejemplo y salvador, todo al mismo tiempo. Él nos expone, Él no expone el pecado, lo conquista. Amén. No solo es un maestro, es nuestro ejemplo y nuestro salvador. No solamente te muestra que estás viviendo en pecado, no solamente me muestra a mí que yo estoy viviendo en pecado, no solamente me muestra que yo necesito de Él, sino que Él vino para mostrarme que yo puedo vencer en su nombre el pecado. Nos dice San Juan capítulo 7 versículo 46: los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. La manera como Jesús vivió en esta tierra, hermanos, siendo un rabí, siendo un maestro, pero también siendo un ejemplo para cada uno de nosotros, tal y como el maestro debe de serlo, fue una cosa perfecta, fue un legado que nos enseña y que nos guía en el camino de la verdad. Esta educación, esta manera de vivir, hermanos, es la manera que la educación cristiana debe de ser impartida. Cada una de las personas que están dentro del personal docente en las escuelas, en nuestras escuelas, en algunos de los lugares en donde tú tienes la oportunidad de mostrar lo que eres, solamente se van a remarcar de una manera en la que vas a impresionar a otras personas cuando tú y yo vivimos de acuerdo a lo que el Señor nos ha enseñado. Nuestro concepto de la educación tiene un alcance demasiado estrecho y bajo. Es necesario que tenga una mayor amplitud y un fin más elevado.
La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el libro de la educación? Es que no solamente la licenciatura que estoy buscando es lo que abarca mi educación, que no solamente esa ingeniería, que ese doctorado, que esa maestría es el todo en la educación del individuo. Va más allá, significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. La sierva del Señor nos está diciendo que nuestra educación, que nuestra preparación, que la manera como nuestros hijos deben de ser educados va más allá de lo que este mundo está ofreciendo. Va más allá de lo que posiblemente estábamos creyendo, hermanos. Va más allá de lo que la mayoría de las personas que desconocen a Dios tienen sus metas. ¿Quién no ha escuchado estas palabras? La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Pero semejante carácter no es el resultado de la casualidad. No se debe a favores o dones especiales de la providencia. Un carácter noble es el resultado de la autodisciplina, de la sujeción, de la naturaleza baja a la superior, de la entrega del yo al servicio de amor a Dios y a la humanidad. Cuando nosotros encontramos que la formación de un discípulo de Dios es exigente, es de una manera perfecta, no podemos recurrir a los maestros ordinarios de esta tierra. Tenemos que ir a las personas que tienen principios celestiales para que podamos alcanzar esos objetivos celestiales. Lealtad y honestidad. ¿Quién no ha escuchado estas palabras? ¿Quién en algún momento no ha extrañado lo que es la lealtad, lo que es la honestidad? Pero esto lo encontramos en cualquier persona. Esto nos lo enseñan en cualquier plantel educativo cuando vamos que este mundo está ofreciendo. Va más allá de lo que posiblemente estábamos creyendo, hermanos. Va más allá de lo que la mayoría de las personas que desconocen a Dios tienen sus metas. ¿Quién no ha escuchado estas palabras? La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. No se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Pero semejante carácter no es el resultado de la casualidad. Es el resultado de la casualidad. No se debe a favores o dones especiales de la providencia. Un carácter noble es el resultado de la autodisciplina, de la sujeción, de la naturaleza baja a la superior, de la entrega del yo al servicio de amor a Dios y a la humanidad. Cuando nosotros encontramos que la formación de un discípulo de Dios es exigente, es de una manera perfecta, no podemos recurrir a los maestros ordinarios de esta tierra. Tenemos que ir a las personas que tienen principios celestiales para que podamos alcanzar esos objetivos celestiales.
lealtad y honestidad. ¿Quién no ha escuchado estas palabras? ¿Quién en algún momento no ha extrañado lo que es la lealtad, lo que es la honestidad? Pero esto lo encontramos en cualquier persona. Esto nos lo enseñan en cualquier plantel educativo. Cuando vamos nosotros a la palabra, vamos a encontrar que toda escritura es para nuestra enseñanza. Y estudiando acerca un poco de lo que la vida de Jacob nos dejó, leemos en el versículo 20: e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo. ¿Cuándo está hablando estas palabras, hermanos? Estas palabras las está diciendo Jacob después de que había salido huyendo de su casa, después de que había traicionado a su padre, después de que había traicionado a su hermano, y estaba huyendo por su vida. ¿Por qué? Porque había escuchado que su hermano, cuando se dio cuenta del engaño del que había sido objeto, había dicho que le iba a quitar la vida a su hermano, que le iba a quitar la vida a él tan pronto su padre fuera a descansar. Cuando Jacob llega a este lugar en camino hacia su familia, decide poner una piedra de las que estaban ahí como cabecera y se recuesta, se duerme. Y en este sueño que él tiene en este lugar, ve como una escalera que une de la tierra al cielo, suben y bajan ángeles, y en la parte de arriba, en la cúspide, está sentado el Rey de Reyes. Y él le recuerda y le dice: esta tierra te la daré a ti y a tu familia. Y empieza a recordarle todas las promesas que el Señor le había dado desde Abraham hasta él. Cuando él despierta y dice: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Cuando Jesús llega a tu vida, hermano, tiene que haber un cambio. Dios no puede entrar a tu casa y la casa seguir igual. Cuando Jacob es sacudido con esta visión, con este sueño, su corazón reconoce al Rey de Reyes. ¿Y qué dice? Hace una promesa: esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Lealtad y honestidad. Desde ese momento en el que reconoce que las promesas de Dios van a ser una realidad en su vida, él dice: yo te prometo, Señor, yo voy a ser leal, yo voy a ser honesto. Principios que deben de estar en toda educación cristiana para que se forme una persona de acuerdo a lo que el servicio de Dios requiere. Volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Los discípulos que estaban con Juan el Bautista decidieron seguir al gran maestro. Cuando Jesús se da cuenta que es seguido por ellos, se detiene y les pregunta directamente: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, ¿dónde moras? La palabra que estos discípulos estaban mencionando en este momento, estaban diciendo qué clase de persona estaban buscando ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Rabí, maestro, ¿dónde moras? Nosotros tenemos que recibir enseñanza del cielo y tenemos que acercarnos al gran maestro. No hay otra fuente donde podamos recibir las enseñanzas verdaderas de lo que es un hijo de Dios, si no es directamente del gran maestro. Otra de las cualidades, hermanos, que se nos señala en esta escuela sabática de esta semana, que vamos a encontrar y que encontramos al estudio diario, es la perseverancia. Perseverar. Tan fácil es darnos por vencido. Hay tantas pruebas, tantos problemas, que a veces es tan sencillo y más fácil no complicarnos la vida. Simplemente decimos: lo dejaremos para después. ¿Sabes qué? Yo iba en esa dirección, pero es tan difícil que yo creo que será mejor que vaya en esta otra dirección. Todo está en contra mía.
Y por esas decisiones que tomamos tan a la ligera en ocasiones, hermanos, estamos perdiendo lo más importante por lo que no vale la pena. En Mateo 15, 22 al 28, encontramos una historia en la que cuando Jesús entra a una casa tratando de alejarse del bullicio, tratando de alejarse de la situación que reinaba en esa sociedad, en ese tiempo, una mujer lo encuentra, lo está buscando. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras de nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Ya el maestro le había dicho que se retirara. Ya la situación, los discípulos, la gente que estaba alrededor la estaba rechazando, la estaban ignorando. Era una molestia, era un fastidio. Muchas veces en la vida, hermanos, vamos a sentirnos rechazados de la misma manera. Tal vez estás insistiendo en hacer algo. Tal vez estás empeñado en acabar y llevar a cabo un propósito. Y las cosas, la situación, la gente, las personas te van a poner enfrente de ti ese rechazo. No hay apoyo, te ignoran. Tal y como esta mujer estaba sufriendo en este momento, su hija estaba sufriendo y ella veía que en el maestro, en el Cristo, era donde ella iba a encontrar la única solución a su problema, era donde estaba la sanación para su hija. ¿Qué es lo que el Señor le dice? Que sea como tú crees. ¿Por qué? Porque el Señor vio la fe en esta mujer. Esa insistencia la llevó a ella, ¿a dónde? A obtener lo que estaba buscando. Su hija sanó en aquel momento. Discípulo, seguidor del maestro. Cuando nosotros estudiamos la palabra y nos encontramos en Marcos capítulo 10, versículo 46, encontramos una historia de un personaje que tal vez muchos de nosotros lo hemos escuchado, lo hemos narrado por años. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Y mis hermanos, pon atención en lo que dice Jesús cuando se dirige a él. Le dice: vete, tu fe te ha salvado. El milagro se había hecho. La razón por la que este hombre venía a Jesús estaba completado. La razón por la que él gritaba, por la que él clamaba buscando a Dios, se había hecho una realidad. Y las palabras de Jesús, del gran maestro, dice: tu fe te ha salvado, vete, vete. ¿Y cuál es la reacción de este hombre? Enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Todo lo contrario a lo que el maestro le había dicho. El maestro le dice: vete, y él sigue a Jesús por todo el camino.
Muchos de nosotros hemos encontrado a Jesús en el camino de la vida, hemos conocido a Jesús, lo hemos buscado por problemas de salud, problemas financieros, problemas, qué sé yo, hermano. Y una vez que Dios ha sanado tu vida, una vez que Dios ha concedido lo que tú buscabas, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es mi actitud? ¿Hemos recibido lo que se nos da con un corazón agradecido, alejándonos de Dios? ¿O hemos seguido a Jesús en el camino? Es una pregunta para cada uno de nosotros que tenemos que analizar, que tenemos que pensar, ¿qué es lo que estoy haciendo con mi vida? El hecho de que el discípulo sea un seguidor del maestro es algo que a veces se nos ha olvidado. Es algo que en la educación cristiana debe de estar marcando un énfasis en que el alumno sigue al maestro. ¿Para qué? Para que de esa manera lo que el maestro enseña se haga una realidad en la vida del discípulo. El discernimiento del bien y del mal. ¿De qué estamos hablando aquí, hermanos? ¿Estamos hablando de una educación común y corriente o estamos hablando de una educación que va más allá de los parámetros que la sociedad ha formado en nuestras escuelas? ¿Qué es saber hacer el bien y el mal? Muchas veces te puedes encontrar con con personas que dicen, o con escritos que dicen, esta es mi verdad, esa es tu verdad, este es mi bien. ¿Qué es lo que están hablando al expresar las cosas de esta manera? Están diciendo que cada quien puede hacer a su bien lo que le parezca a cada quien. Nos dice Hebreos capítulo 5 versículos 12 y 14, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, ¿qué dice? Tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios. ¿Por qué Pablo está hablando de esta manera? Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y continúa diciendo, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y si vamos al versículo 14, mis hermanos, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando el aprendizaje se queda en cosas que son básicas, y el estudio no se profundiza, no se continúa, la madurez no llega. Cuando la madurez no llega, nos dice el apóstol Pablo, el discernimiento del bien y del mal no están ejercitados. Los sentidos no están ejercitados. Esa madurez no se ha alcanzado. Cuando los discípulos estaban con Jesús, hermanos, ellos estaban con su mirada y su pensamiento en las cosas terrenales. Dios les estaba hablando, Jesús les estaba hablando día a día de las cosas espirituales. Les estaba diciendo de su reino, de la vida. Y ellos veían las cosas de acuerdo a cómo las enseñan en este mundo. Ellos veían la vida libre de la esclavitud romana. Ellos veían su vida de una manera libre de estar sufriendo por qué voy a comer o qué voy a beber. Si este gran maestro nos puede alimentar con 2 pececillos, ¿por qué me voy a preocupar de otras cosas? Ellos caminaron con Jesús por más de 3 años. Estuvieron escuchando a Jesús todos los días. Estuvieron mirando a Jesús, viviendo con Jesús todos los días. Y aún así no encontraban la madurez espiritual que Jesús estaba esperando.
Cuando Bartimeo escucha que Jesús viene y ve esa esperanza de que iba a recobrar su vista, hay seguridad en el pensamiento de Bartimeo, hermano. Está la seguridad, la certeza de que el gran maestro lo iba a sanar. No había duda. Pero pon atención en las palabras que dice esta persona cuando está tratando de llamar la atención del gran maestro. ¿Cómo lo llama? Dice que cuando lo seguía dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo es posible que una persona que no era discípulo directo del gran maestro estuviera hablándole, reconociendo que él era el Mesías? Ni siquiera sus discípulos habían entendido eso. Y este ciego que no vivía con Jesús, que no caminaba con Jesús, estaba gritando a diestra y siniestra, a grandes voces, delante de toda la gente, que ese era el Hijo de Dios, que ese era el Salvador, que ese era el Cristo. Lo conocía perfectamente y por eso se acercaba a él para decirle: dame la vista. Ojalá, mis hermanos, que nosotros podamos entender que la madurez solamente se alcanza con el escudriño de la Biblia, con el estudio diario. No podemos quedarnos, mis hermanos, con un estudio superficial. Y eso es lo que la educación cristiana debe de impartir a todos y cada una de las personas que están en estos planteles. La manera como yo enseño tiene que ir más allá. No podemos seguir alimentándonos con leche. Tenemos que alimentarnos con cosas sólidas. El alimento espiritual debe ser sólido para que nuestros sentidos sean ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Un alumno que entiende el mensaje. Cuando Bartimeo se acerca a Jesús, él sabía quién era el maestro. Él entendió quién era el maestro. Nos dice el versículo de memoria de esta lección, dice: y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Las palabras que Jesús menciona aquí, vete, tu fe te ha salvado, son las palabras que se deben de hacer una realidad, hermano, hermana, en la vida de cada uno de nosotros. Que la fe que tenemos en Jesús, que la fe que ha nacido en el corazón cuando tú empezaste a alimentarte con leche, haya ido creciendo de tal manera que el alimento sólido que tienes ahorita, que estás ingiriendo ahorita, sea suficiente para poder discernir entre el bien y el mal y seas un gran maestro. Ya no es tiempo después de 5, 10, 15 años de que sigamos siendo discípulos. Tenemos que ser ahora el ejemplo y enseñar a otros las buenas nuevas. Ojalá, mis hermanos, que el evangelio se haga una realidad en la vida de nosotros y que podamos ser grandes discípulos para traer almas para Jesús, y que la educación cristiana que hace el trabajo de esta manera sea una realidad en cada hogar de cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.
en mi Redentor me gloriaré. Yo amo a Dios por su bondad, desde que salvo soy, y quiero hacer su voluntad, desde que salvo soy, desde que salvo soy, desde que salvo soy, solo en él me gloriaré, desde que salvo soy, en mi Redentor me gloriaré. Un gozo tengo que sin par, desde que salvo soy. A Cristo alabo sin cesar, desde que salvo soy. Desde que salvo soy, desde que salvo soy, solo en él me gloriaré. Desde que salvo soy, en mi Redentor me gloriaré. Yo tengo hogar al cual iré, desde que salvo soy, y allí seguro viviré, desde que salvo soy, desde que salvo soy, desde que salvo soy, solo en él me gloriaré, desde que salvo soy, en mi Redentor me gloriaré. Saludos, saludos, apreciada hermandad, hermosa del Señor. Es una bendición encontrarnos aquí en la casa de Dios este lindo sábado. Vamos a compartir contigo inmediatamente los... Saludos, saludos, apreciada hermandad, hermosa del Señor. Es una bendición encontrarnos aquí en la casa de Dios este lindo sábado. Vamos a compartir contigo inmediatamente los anuncios. Y tú sabes que siempre paso cuando tengo que estar acá con la mascarita intencionalmente. Y hay que repetirlo porque dicen que detrás de la repetición está la memorización. Y recuerden que hoy más que nunca es muy importante traer la mascarita. Ustedes son valientes y ustedes son inteligentes y toman cada día decisiones con la ayuda de Dios. Pero hay una realidad, hermanos. Los incrementos del contagio están regresando. Por eso quisiera yo pedirles con todo cariño, aprecio, respeto a ustedes, pónganse su mascarita, ¿ok? Úsenla. Yo sé que es enfadosito, no es lo mismo, pero sí ayuda y por experiencia propia se los digo, sí ayuda. Póngasela por favor, específicamente cuando usted sale de su casa, cuando va al supermercado, cuando va por las gasolineras. Trate de usar un guante, un papel, no tome las pompas de la gasolina así y se toque la cara sin antes lavarse, porque muchas personas testifican que en las gasolineras de allí han salido contagiados. Así que si va a áreas donde le piden que tenga su mascarita, úsela por favor. Esta semana ya tuvimos arriba de 1000, ayer tuvimos 1200 y tantos casos. El rebrote ha llegado nuevamente y quisiéramos nosotros que aquí en la iglesia podamos, con la ayuda de Dios, seguir estando en orden. Si usted viene a nuestra iglesia, traiga su mascarita por favor, venga tranquilo, porque aquí todos nuestros hermanos, gracias a Dios, llegan con ella. Por eso quería dedicar este tiempito para motivarlo por el bien de usted y de su querida familia. Hoy arranca, hermanos queridos, ya entrando un poquito
a lo que es nuestro lindo proyecto Conectados con Jesús. Llegó el día, hemos estado orando, pidiéndole al Señor por este proyecto. Sabemos que es la oportunidad que muchas personas pueden estar esperando. Esto está corriendo en nuestras páginas de Facebook, por YouTube, va a llegar a todos, y también por WhatsApp la invitación. Fíjense bien, hermanos, quiero que ustedes noten, ahí está donde nos vamos a conectar. Vamos a tratar de hacer llegar el link con nuestras hermanas de comunicación a los contactos que tenemos por WhatsApp para que corra esto, hermanos, y hoy ustedes hagan la invitación a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo. Creemos que esta semana el Espíritu Santo una vez más en toda nuestra conferencia se va a estar manifestando. No dejemos pasar la oportunidad. Va a ser hoy a las 7:30, va a ser mañana domingo 7:30 hasta el próximo sábado 7:30. Vamos a cerrar. Van a haber almas que van a entregarse a Cristo Jesús. Por eso vamos a orar, hermanos. A nuestra iglesia nos toca estar orando durante 24 horas. Hoy, de 7:30 a 7:30 del día de mañana. Ya nuestras hermanas de obra misionera han estado trabajando en eso y creemos que no vamos a romper esa cadena de oración. Toda la conferencia orando para que el Espíritu Santo pueda ayudar y que muchas almas escuchen la palabra de Dios. Ya depende de ellos si aceptan o no, pero nosotros vamos a hacer nuestro granito de arena. Escuchábamos una linda lección de escuela sabática, hermosa, cómo debemos integrarnos y tratar de que estos proyectos estén allí. ¿Qué sería triste, hermano? Y tengo que decirlo porque si no lo digo después no quedo a gusto. Y tengo que decirlo. ¿Qué sería triste? Que, y lo digo por mí, que un partido de fútbol me vaya a privar a esa hora de yo ver el fútbol y no conectarme a orar y a escuchar la palabra de Dios y a compartirla. ¿Qué sería triste que una telenovela, una serie, algo de aquello que definitivamente es trivial y que no estoy diciendo que es malo verlo, todo tiene su tiempo? Esta semana queremos decirle, conéctese con Jesús, por favor, escuchemos la palabra. Estamos en tiempos solemnes y yo estoy convencido que son de los últimos proyectos que nos quedan en la historia de este mundo. Ustedes han visto cómo está la situación. Por eso vamos a unirnos como iglesia y te invito toda la semana. La bendición está ahí para derramarse. Hoy vamos a este proceso de convocatoria que se ha hecho ya por 2 semanas, porque ustedes saben, hemos iniciado proceso de nombramiento. Aquí vamos a estar, si usted quiere venir aún a la iglesia, puede llegar. Vamos a tener, la comisión especial ya tiene una propuesta y vamos a iniciar a trabajar con ellos, si es preciso hoy mismo, porque estamos un poquito atrasados por todas estas circunstancias y queremos con la ayuda de Dios que la iglesia tenga su proceso de nombramiento sanamente a como Dios manda durante estos meses que nos quedan de aquí a diciembre. Culto juvenil a las 6 de la tarde. Tengo entendido que a las 6 de repente ustedes van a ver que los muchachos van a hacer ajuste por el tiempo de invierno. Hasta ahorita creo que va para las 6, pero estén pendientes por si hacen algún ajuste a las 5. Estén allí por si los muchachos van a tener su culto juvenil y mande a sus muchachos, dígales que vengan con su mascarita, respetando el distanciamiento, así como nuestra iglesia está marcado. Esto es muy importante, que no rebasen las indicaciones porque puede ser peligroso. Escuela sabática infantil, todos los sábados de 9:40 a 10:25, ahí están nuestros niños, nuestros muchachos, pero sabemos que faltan algunos. Quisiéramos invitarte de corazón para que integres a tus niños. El Departamento de Ministerio Infantil, Divisiones Infantiles ha hecho un trabajo lindísimo y todos nuestros niños tienen la bendición, adolescentes y jóvenes de igual forma, de poder estar allí. El programa de oración los sábados en la mañana, 8:45, gracias a Dios ahí ha estado al pie del cañón, así que aquellos que tienen la oportunidad no dejen de venir. El grupo de oración durante la semana está pendiente y esta semana va a estar de lunes a miércoles. El pastor Joel Mena, nuestro querido pastor Mena, que es miembro de nuestra iglesia, él va a estar teniendo los devocionales, así que usted quiere conectarse, igual va a recibir bendición. Y los siguientes días va a estar con nosotros el pastor José Tito Peña Vázquez, desde El Salvador, así que vamos a tener allí primeramente Dios del pastor Mena, y vamos a tener al pastor José Peña desde El Salvador, que se va a conectar para compartir
los devocionales. Así que, hermanos, bendición, porque necesitamos seguir en oración. Los grupos pequeños están abiertos, hermanos, hoy más que nunca, por la gracia de Dios. Presencialmente algunos hermanos, y siguiendo las recomendaciones, lo están haciendo de cuidado, otros a través de WhatsApp, otros a través de Zoom. Y me decía la hermana Hermelinda que unos hasta en Facebook, yo no sé cómo, pero ustedes saben, hoy con tanta tecnología. Por eso, intégrese. Está llegando el tiempo donde solamente en casas, en grupos pequeños, y quizá después cada quien en su familia, y donde Dios nos permita. Hoy todavía tenemos la oportunidad. Este miércoles no vamos a tener servicio aquí en la iglesia. Recuerde, este miércoles todos vamos a estar conectados con el proyecto de evangelismo del pastor Bullón. Así que quédese por favor en su casa y conéctese a través de Facebook, a través de YouTube, en nuestras páginas. Allí vamos a estar primeramente Dios. Así que por este miércoles, aún aquellos que no vienen durante la mañana, pueden venir para dejar lo que le pertenece al Señor. Ustedes saben, importante, les recomendamos, hermanos, que vayan a Adventist Giving. Adventist Giving es súper sencillo, y si usted necesita ayuda para aprender a hacerlo, comuníquese con el departamento de tesorería de nuestra iglesia, incluso con su servidor, y de igual forma podemos decirle cómo. Es muy sencillo. Algunos hermanos lo han hecho y han aprendido y lo están haciendo de una forma extraordinaria. La Junta Concilio de Ancianos, próximo sábado 21, a las 3 de la tarde, vamos a tener nuestro concilio de ancianos. Así que, hermano anciano, por favor, acérquese con sus directores de departamento, porque tenemos tiempo para la agenda. Y el domingo 22 vamos a tener nuestra junta directiva, como siempre, a las 9 de la mañana. A través de Zoom nos movemos en esta dirección. Así que, por favor, para estar allí pendiente. Hoy la puesta del sol es a las 5:31 de la tarde. Agradecemos a Dios por esto que nos permite disfrutar. Y antes de mandarnos saludos, quisiera decirles que el próximo sábado 21, y esto ya va a estar corriendo por allí, la información, vamos a tener nuestro rito de humildad y santa cena, primeramente Dios este año. Y hemos estado, hermanos, orándole a Dios, pidiéndole al Señor cómo. Por lo pronto compartimos con ustedes algunos de los puntos e ideas, pero les vamos a hacer llegar los detalles. Va a ser sábado 21 durante la mañana. Vamos a dejar un lapso para que desde las 8:30, por así decirlo, hasta las 10 de la mañana, ustedes tengan la oportunidad, aquellos que lo van a hacer en su casa, de venir, recoger su pan, recoger su vino para llevarlo a su casa. Y ya todos juntos, posteriormente, quizás entre 11:15, 11:30, ya ustedes en su casa, quienes van a venir aquí, con mucho cuidado, a la ceremonia que vamos a tener en la iglesia, vamos a participar. Les vamos a hacer llegar los detalles, primeramente Dios, porque en estos días se van a afinar algunos detallitos, pero esa es la idea, porque el sábado 21 va a ser un día cargadito de mucha bendición. Rito de humildad y santa cena en la mañana. Vamos a tener primeramente Dios el culto juvenil de los chicos en la tardecita, y posteriormente vamos a tener una vigilia que va a ser importante del departamento de mayordomía. Tenemos ya confirmado al pastor José Antonio Pagán, al pastor Quintero, tenemos confirmado también al doctor César Martínez. Así que ya tenemos 3 oradores, nos falta un par de oradores, pero creemos que va a ser una noche bendecidísima y un sábado lleno de múltiples bendiciones. Así que por allí recuerden, el lavamiento de los pies va a ser en casa, y la participación del pan y el vino, vamos a esperar la ceremonia para hacerla todos juntos, a través de YouTube, a través de Facebook, aquellos que se van a quedar en casa. Así que queremos que todos tengan la opción de participar, hermanos, renovar nuestro compromiso con Dios. Todos queremos ese día renovar nuestro pacto con el Todopoderoso. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y ahora sí, tenemos por allí un feliz sábado. Danos un saludito por allí, a través de Facebook, a través de YouTube. Mándanos un saludo afectuoso, un cariñito. Queremos saber que estás bien. Deseamos que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y por favor, toma las precauciones necesarias. Dios te bendiga y feliz sábado. La Biblia nos habla
En Lucas 15, del 4 al 7, una de las palabras más bellas y tiernas que Jesús relató. En una ocasión, los fariseos y escribas, viendo que Jesús no hacía distinción de personas, sino que a todos los trataba con amor y con respeto, le preguntaron, ¿por qué te juntas con ellos? Y entonces Jesús le refirió la parábola del buen pastor. Un día salió el pastor a llevar a sus ovejas a comer. Todas las ovejas eran amadas por su pastor y por ello contaba cada una, porque cada una le interesaba a ese buen pastor. La llevaba a comer rico pasto en las praderas, la llevaba a tomar agua fresca a los arroyos, aguas cristalinas donde saciaran su sed. Además, el buen pastor siempre las cuidaba y observaba por si había algún animal que estuviera al acecho de ellas. Él sabría cómo defenderlas, cómo pelear por ellas. Así era el buen pastor. Cuando regresó en una tarde, ya casi al anochecer, contó una por una. 1, 2, 97, 98, 99. Algo andaba mal. Una ovejita faltaba. Así que, sin verla, dijo, ¿se habrá quedado por allá? Iré a buscarla. Él no dudó. No le importaba que estuviera cansado después de esa jornada de trabajo. No le importó la oscuridad. Él quería ir por su oveja, pues estaba perdida. ¿Saben? Llegó a donde estaba la ovejita. Por allí la escuchó. ¡Me! ¡Me! Y es que la ovejita se había hecho daño. La agarró con cuidado, la curó de su patita y con cariño la llevó cargada nuevamente con las demás. El amor del buen pastor hizo que esa ovejita se sintiera protegida y que ya no más estuviera fuera de su alcance. ¿Saben? Esta hermosa parábola nos ilustra que la protección de Dios está constantemente con nosotros porque Él nos ama. Además, la oveja que faltaba estaba perdida, no sabía cómo regresar a su buen pastor, pero el pastor sí sabía cómo ir por ella. Jóvenes, adolescentes, ¿saben? El buen pastor te conoce. Y en algunos momentos pudiera estar el enemigo bajo el acecho de esta juventud tan valiosa porque cree en el Señor. Son tiempos difíciles que nos han tocado vivir y Él conoce tu corazón. Si en algún momento te sientes como esta ovejita, no dudes. El Señor te guiará y te traerá nuevamente a su rebaño. Pero tienes que orar. Tienes que pedirle, estés donde estés, te encuentres donde te encuentres. Pero de una cosa estamos seguros, que el buen pastor da su vida por sus ovejas. Así que joven, adolescente y niño que me escuchas, el Señor te traerá con mucho cariño, con su amor, te sanará tus heridas. Y dice Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará, confía en Él, porque el buen pastor nos ama. Dios te bendiga. Dios el Padre
Amados hermanos, feliz sábado. Deseo que todos estén bien. Vamos a leer las peticiones. Tenemos una serie de peticiones por las cuales necesitamos orar. Oramos individualmente por cada una de ellas. Tenemos al hermano Jesse. El hermano Jesse se está recuperando despacio, aún está malito, así que sigamos orando por él. Por nuestra hermana Juanita Morales, igual, sigamos orando por ella también para que Dios le dé fortaleza y le dé la salud que necesita. También por Walter Jr., sabemos que hemos estado orando por él por mucho tiempo y sigamos haciéndolo para que Dios lo pueda bendecir, al igual a su familia también, y que todo pueda salir bien para la gloria de Dios. Tenemos a nuestro hermano Oscar López también, que está malito, que Dios lo bendiga y le dé fortaleza. Tenemos a nuestro hermano Yocundo también, que hemos estado orando por él, está enfermo, y así que sigamos orando para que Dios le siga fortaleciendo esa fe que siempre ha tenido y que podamos verle pronto en la iglesia. Por su hija Laura también, al igual por su hija Isabel y sus niñas, por Benny Cruz, que es su sobrino, y por Miguel Ángel también. Y está pidiendo además por su amigo o su conocido Obed, que Dios lo pueda bendecir y que les dé fortaleza con todo esto de la pandemia y con las pruebas que se vengan también. Tenemos a Axel Carranza, que es sobrino de la hermana Flor también, que está enfermo, parece que tiene cáncer, así que Dios lo bendiga, que Dios le dé fortaleza. Por Alicia, la hija de la hermana Sarita también, ella está pidiendo por su hija. Adriana Alexandra, que es Isaías, son familiares de nuestra hermana Yalvicia Vázquez. Eloy también, que está enfermo, es hermano del hermano Jesse Cuellar, así que sigamos orando por ellos, al igual también por Rosa Recendis y por otros que ni siquiera sabemos, pero que están también enfermitos, así que Dios los bendiga. Vamos a la lectura, vamos a leer en Romanos 6:23, es la lectura de este día. Romanos 6:23 nos dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, hermanos, vamos a hacer una pequeña oración por estas peticiones y ustedes, al igual en casa, sigan orando por cada una de estas peticiones también. Vamos a orar. Amado Dios, le damos gracias, Señor, por este maravilloso sábado, un día soleado, un día maravilloso. Gracias, Señor, por cuidarnos, por acompañarnos y por siempre ir a nuestro lado. Rogamos, Señor, por que nos perdone sobre todo nuestras faltas, perdónenos y que estemos listos para la vida eterna. Y más allá de eso, Señor, le rogamos por la salud de cada uno de estos hermanos. Cada uno de ellos está en necesidad. Usted ya lo sabe, usted ya está trabajando por ellos, pero nos sentimos en la necesidad de pedir por ellos. Bendígalos, acompáñelos, confórtelos ahí donde están, que su familia pueda sentirse contenta, que ellos en el fondo del corazón puedan estar llenos de esperanza. Señor, gracias. Al igual, Señor, le rogamos por el pastor Domínguez, que este día predicará, que usted pueda bendecirlo, que su Espíritu Santo pueda hablar a través de sus labios. Señor, bendígalos y prepáranos para la vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿cómo están, querida iglesia? Feliz sábado para todos ustedes. Qué bendición estar aquí nuevamente, poder llegar hasta sus hogares, donde ustedes se encuentren,
a través de la palabra de Dios, pero por supuesto por este medio extraordinario como lo son las redes sociales en este tiempo, Facebook, YouTube, por mencionar algunos, que son los que estamos usando aquí en la iglesia. Deseo de todo corazón que estés bendecido allí en tu hogar, que nuestro Dios continúe siendo esa protección, ese blindaje, que mediante la fe en sus promesas nosotros nos aferramos, y cual sea la circunstancia que estés enfrentando, el amparo del cielo pueda estar soportando, socorriendo, consolando, fortaleciendo tu vida, dándote, si es necesario, la sanidad del Todopoderoso. Vamos a orar para abrir la palabra de Dios y estudiar su palabra en esta hora. Inclina tus ojos, por favor, y oremos. Padre eterno, gracias, muchas gracias por la bendición que nos das de estar aquí. Vamos a abrir tu palabra. Queremos, Dios eterno, en este sábado hermoso, por ser tu día, estudiar tu potente, tu poderosa y transformadora palabra, que sea de mucha bendición para todos aquellos, Dios eterno, que hoy o mañana o en algún momento escuchen el poder de tu palabra, Señor. Abrázanos, llénanos con tu Santo Espíritu y dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos aquí, familia, gracias a Dios. Hemos venido de una semana un poquito intensa, una semana difícil, con mucha incertidumbre, debido a lo que hemos estado viviendo, las elecciones y aunado a eso, la pandemia que ha estado golpeando. Imagínense ustedes, ya de por sí es una tensión, los cambios políticos que se están generando, y aunado a eso la pandemia, pues se complican las cosas, ¿verdad? Y yo sé que hemos vivido incertidumbre, pero no solamente aquí nosotros, en Estados Unidos, déjenme decirle que en todo el mundo, porque lo que hace eco aquí, en el imperio, en la potencia, en lo que representa Estados Unidos, como el poder que rige las naciones hoy, desde la perspectiva humana, llega a todos los rincones de la tierra. Así que el mundo ha estado a la expectativa de lo que ha estado ocurriendo, pero nosotros mantenemos la confianza, la tranquilidad de que Dios está en control y que todo lo que ocurre, todo lo que Dios permite que pase, está absolutamente bajo su dirección. Estemos de acuerdo o no, y tenemos que ser respetuosos absolutamente, resguardando, como dice el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, respetando las autoridades a cómo se establecen, porque Dios sigue estando en control, nunca ha perdido el control. Así que ánimo, sigamos adelante confiando en el Señor y que Dios esté dirigiendo nuestras vidas, nuestra iglesia, y lo que el mundo nos depare, hermanos queridos, nosotros sabemos muy bien que nuestra confianza está puesta en el Todopoderoso. Y para el pueblo de Dios, entre más pronto los movimientos del fin se aceleren, más pronto nos encontramos con Jesús. Pero tenemos que aprovechar este tiempo previo, antes de que los sucesos finales se desenlacen de forma vertiginosa, a aferrarnos a Dios, a amarrarnos de Él, agarrarnos, abrazarnos y dejar que con su Santo Espíritu nuestras vidas estén allí firmes, hermanos queridos, firmes. Ha llegado un tiempo donde debemos de estar firmes. Vamos a abrir la palabra de Dios en Romanos capítulo 6. Capítulo 6, nuestro texto base está en el versículo 23, un texto conocido, pero del cual nosotros queremos, con la ayuda de Dios, poder extraer allí tres aspectos fundamentales. Creemos que es necesario hoy para nosotros como una iglesia especial. Dice la palabra de Dios, ustedes les va a aparecer en la pantalla, pero les recomiendo, si alguien tiene su Biblia ahí en su casa, use la Biblia, por favor. Es una gran bendición abrir la palabra de Dios, marcar estos textos y memorizarlos, hermanos, porque hoy tenemos la oportunidad. Así que para aquellos que de repente van viajando, van en camino, no se distraiga si ven el volante, ahí va a salir el texto bíblico. Dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a hacer un pequeño recorrido contextual. El apóstol Pablo, en los primeros capítulos del libro de Romanos hasta el capítulo 5, presenta la solución al problema del ser humano. Y presenta la solución no solamente para el problema de la culpa del pecado,
sino también da la solución a lo que es la transformación. Así como el pecado se vino a este mundo por nuestros primeros padres y nosotros ya nacemos con esa naturaleza pecaminosa con tendencia hacia el mal, Dios de igual forma a través de Jesús ha puesto la solución. Y hasta el capítulo 5 encontramos cómo el ser humano, cuando acepta a Jesús como Salvador personal, puede ser justificado ante Dios. En el capítulo 6, donde vamos a estar estudiando los próximos minutos, encontramos nosotros esa forma como el apóstol Pablo explica el valor importante de la gracia. Y por supuesto, aquí de igual manera presenta los efectos de ser justificados en Cristo, en Dios. Y los efectos son muy importantes porque al final cierra en este capítulo diciendo que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque sin duda alguna había una discusión por lo que Pablo presentaba en esta epístola a los romanos. Y era justamente que con el concepto legalista que se enfrentaba específicamente con el judaísmo, que querían merecer el reino de los cielos o pensaban que a través de las obras se hacían acreedores a la vida eterna, Pablo presenta en esta epístola definitivamente la realidad en que consiste la oportunidad de salvación para la humanidad. Para la humanidad. Por eso la discusión aquí en el inicio es justamente sobre la gracia. Versículo 1 del capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y allí está el apóstol Pablo. Muchos siguen pensando que vivir en la gracia es vivir en el libertinaje. Es decir, soy cristiano, puedo seguir haciendo lo que yo quiera. No es así. Pablo lo aclara de una forma muy importante, de una forma profunda, práctica, en el cual bajo el entendimiento de la palabra de Dios creemos que es así porque la paz y la tranquilidad que nos genera el vivir en Cristo, el cambio de vida, el estilo de vida, el reenfoque de nuestra vida, a antes ser esclavos del pecado y ahora ser liberados en Cristo, e incluso algunos dicen ser esclavos de Cristo, pero vivimos con esperanza, vivimos con paz, ya la culpa no atormenta nuestras vidas. Porque hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Cristo Jesús. Pero bien, hermanos queridos, esta es la bendición maravillosa de la gracia, los efectos de la gracia. Y encontramos allí también cómo habla acerca de la importancia del bautismo, pero lo presenta desde una perspectiva del simbolismo, lo que implica ser bautizados, lo que representa es una muerte al viejo hombre. Y cuando salimos de allí, ahora somos nuevos en Cristo, somos una nueva criatura en Cristo. Entonces, el efecto de ser una nueva criatura en Cristo es que vamos a reflejar, hermanos queridos, absolutamente lo que es vivir en la gracia, lo que es la vida eterna que Dios nos da en Cristo Jesús, dice el versículo 3. Y ahí nos vamos, hermanos, esos tres aspectos importantes y queremos con la ayuda de Dios que pueda ser de bendición para ti. Primeramente, hermanos queridos, porque la paga del pecado es muerte. Y no quiero detenerme tanto en lo que es la paga del pecado, la muerte, porque Pablo se está refiriendo justamente no a la muerte temporal, sino está hablando de esa muerte eterna. Por eso creemos que este mensaje es importante para nosotros, porque nos ayuda a entender, y apreciado amigo, créelo, hoy estamos nosotros en el tiempo donde aún nuestras vidas pueden recibir esa gracia maravillosa para evitar ser parte no solo de la muerte temporal, sino especialmente ser parte de esa dádiva maravillosa, saber que la vida eterna en Cristo es una realidad, pero que a la misma vez, ¿cómo debemos de vivir la vida eterna antes de que Cristo aparezca en las nubes de los cielos? Por eso, dádiva. Dice el apóstol Pablo, más la dádiva de Dios.
La dádiva de Dios. La palabra que aquí utiliza el apóstol Pablo es carisma, y la palabra que previamente se traduce como don o dádiva. Y contrasta con paga, que es hacia la muerte, contrasta, que es recompensa. El vivir en pecado, la recompensa es la muerte, pero el vivir en la dádiva de Dios, en el carisma, en ese regalo, en ese don que Dios nos da, dice, es vida eterna en Cristo Jesús. Pero ¿cómo nosotros podemos entender esa dádiva? ¿Cómo podemos nosotros asimilarla? Hermanos queridos, solamente tenemos que aceptarla. Solamente mediante la fe tenemos que decir, la quiero, la acepto. Es gratuita, absolutamente gratuita. No tenemos que pagar absolutamente ningún centavo. Quiere decir que a través de esta dádiva nosotros podemos obtener la vida eterna. Es el único medio, es la única forma. De ahí en fuera, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros servimos, no nos hace acreedor a la vida eterna. Lo que nos da la vida eterna es el regalo que procede de Dios y que nosotros mediante la fe lo aceptamos. Creemos, aceptamos y vivimos con Cristo cada día de nuestra existencia hasta que aparezca en las nubes de los cielos y entonces nosotros podamos estar con Él eternamente. Pero esa dádiva es maravillosa. Vamos rápidamente al libro de Santiago. Santiago, capítulo 1, versículo 17, que es un texto sumamente conocido, en el cual nosotros encontramos aquí de dónde procede este regalo maravilloso, este regalo extraordinario, al cual todos podemos con la ayuda de Dios recibirlo. Solo tenemos que aceptarlo. Santiago, dice la palabra de Dios, capítulo 1, versículo 17, ¿por qué marca una diferencia? Este don maravilloso y extraordinario, dice, todo don perfecto, toda dádiva y don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de luces, el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Noten ustedes, este don perfecto, esta gracia maravillosa que usted y yo hemos aceptado, el cual te invitamos a ti, apreciado. Si tú estás en ese camino de decisión, hoy tú puedes aceptar ese don perfecto. Procede de Dios, y lo que procede de Dios trae algo extraordinario, algo sobrenatural que va a ocasionar cambios positivos en tu vida, que va a ocasionar absolutamente un reenfoque a lo que vivíamos antes sin Cristo, ahora con Cristo. Al ser esta dádiva, procede de Dios, es perfecto, y recuerda que viene de lo alto del Padre de luces, el cual no cambia, no hay variación, se cumple porque se cumple y va a realizar el efecto de transformación en tu vida. Por eso es importante que podamos decirle, Señor, acepto esa carisma, esa dádiva, ese don, ese regalo que tú me das, esa gracia maravillosa que solamente a través de ti puedo recibir. Por eso en San Juan capítulo 3 versículo 17, la palabra de Dios nos dice, y es un texto sumamente conocido, pero es bueno que lo tengas allí apreciado, porque sin duda alguna es de bendición tenerlo de memoria. Nuestros niños deben de saber de memoria estos textos. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De dónde procede? De lo alto, proviene de Dios. Dádiva, esa dádiva extraordinaria y maravillosa. Amor, y viene por amor. Dios dio esa dádiva, su Hijo unigénito, esa gracia redentora que procede de una forma misteriosa del cielo, pero que en lo práctico está cambiando la vida de las personas. Ahí está esa dádiva. Todo aquel, no hace excepción de persona, es absolutamente accesible para todo el mundo. Tú estás incluido ahí. No se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Vida eterna. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué conexión?
de Juan y de Pablo. Sincronización, el trabajo del Espíritu Santo. La dádiva de Dios. Es por ello que el mismo apóstol en Efesios capítulo, vamos al libro de Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Otro texto conocido, un texto hermoso también, lindísimo. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de ¿quién? De Dios. Recuerda, la dádiva, la gracia de Cristo Jesús procede del cielo, viene de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, dio dádiva a su Hijo. Dice, y esto no es de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. Qué lindo, por gracia soy salvo. La salvación es por ese don, por esa gracia maravillosa y merecida. No lo merecemos nosotros, porque en nosotros en realidad no hay nada bueno. Pero si hay algo positivo que hemos hecho es aceptar esa dádiva que procede de Dios. Qué maravilloso. Dice Comentario Bíblico Adventista, lo que el cristiano recibe se presenta como una dádiva de la gracia gratuita de Dios. Aún el servicio y la obediencia que el creyente justificado y renacido puede prestar a Dios no se debe a su propia virtud, sino que son el fruto del Espíritu Santo a quien Dios ha enviado para que viva en el creyente. Ninguno de nosotros puede ganar la salvación. Ninguno de nosotros merece la redención. Somos salvados por gracia mediante la fe, y esto es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Así que, hermanos queridos, esto es muy importante porque ha llegado el tiempo, familia, que el justo por la fe vivirá en la gracia redentora ¿de quién? De Cristo Jesús. Va a llegar un momento donde de seguro cada quien quedará solo. Recuerden que si nos toca pasar por ese momento de la angustia de Jacob, en el cierre final de esta historia es muy importante que nuestra fe esté sustentada en la gracia redentora de Cristo Jesús. Allí nada más. Allí las obras, hermanos queridos, las obras solamente tienen que salir como el resultado de mi amor por Cristo, de mi obediencia a Cristo en amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que ese don maravilloso tiene que moverme, tiene que accionar mi vida justamente a aceptar esa gracia que procede absolutamente de Dios. La siguiente palabra importante para analizar, vida eterna. Y miren ustedes que esto tiene sin duda alguna connotaciones importantes, porque la vida eterna es una dádiva, es un regalo, es un don que procede de Dios. Es muy importante esta dádiva, pero a la misma vez, absolutamente apreciados, la vida eterna es algo que nosotros hoy empezamos a vivir. Sin duda alguna que cuando Cristo venga y seamos transformados, la hemos de recibir de forma completa, de forma plena. Pero hoy, bajo la gracia de Cristo Jesús, usted y yo, mediante la fe en su sacrificio, ya somos parte de la vida eterna. Pero pastor, nosotros en cualquier momento morimos, sí. Pero recuerden que la muerte es temporal para los hijos de Dios. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué cosa? Vivirá. Quienes hemos aceptado la vida en Cristo, ni la muerte nos va a separar de la vida eterna. Y ejemplo de ello tenemos a Cristo Jesús. ¿Murió Cristo Jesús? Murió Cristo Jesús. ¿Resucitó? Resucitó. Hoy usted y yo adoramos, servimos y hemos aceptado ese don gratuito. ¿Por qué aceptamos un Dios vivo que intercede por nosotros? Hijitos míos, estas cosas os escribo, 1 Juan 2:1, para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Dónde está Cristo Jesús? Porque resucitó, porque está vivo, intercediendo por nosotros. Ese don maravilloso de la vida eterna, solo a través de la gracia en Cristo Jesús. Lo tenemos, lo hemos recibido y usted y yo lo estamos viviendo. Vamos ahora a Romanos capítulo 2, versículo 7,
Porque si ya tenemos esa gracia, la vida eterna en Cristo Jesús es algo que usted y yo debemos estar disfrutando, y eso nos da absolutamente una forma diferente, absolutamente. Vamos a Romanos capítulo 6, Romanos 6, Iglesia de Cristo, Romanos 6, versículo 22. Regresamos al capítulo. Ahí atrásito, Romanos 6, 22, dice la palabra de Dios: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, dice, y hechos siervos de Dios. Aquí entra otro elemento importantísimo, necesario. Fuimos libertados, ¿por quién dice? Mas ahora que habéis sido libertados, ¿de dónde? Del pecado. Ya fuimos libertados de aquella forma negativa de vivir que todos los seres humanos nacemos cuando venimos a esta tierra. Es la herencia que recibimos. Pero ya aceptamos a Jesús como Salvador personal. Eso implica que ya fuimos libertados del pecado. Ya no estamos bajo la condenación del pecado, porque ahora estamos bajo la gracia en Cristo Jesús. Por eso debo pecar y pecar y pecar. No, dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. Tenemos que dejar que el Espíritu de Dios haga efectos de que en Cristo Jesús, si antes mentíamos, ahora vivimos en verdad. Si antes robábamos, ahora vivimos con lo que Dios nos da. Si antes vivíamos en odio, ahora nosotros vivimos en amor. Si antes guardábamos resentimiento, ahora nosotros perdonamos. Ahora, por eso dice el apóstol, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, este elemento, siervo de Dios, es muy importante. Porque ¿qué es lo que hace un siervo? Es cierto, antes éramos esclavos, el pecado nos dominaba, e incluso todo lo que hacíamos creíamos que era correcto, aun cuando era incorrecto. Pero ahora, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y dice, y como fin, la vida eterna. Pero familia de Dios, la vida eterna viene, pero también somos siervos de Dios. Y un siervo de Dios obedece a su amo, y un siervo de Dios hace lo que su amo dice, y un siervo de Dios simple y sencillamente sirve a su Señor. Y si Cristo Jesús es nuestro Señor, es esa dádiva que hemos aceptado, y si hoy estamos bajo la gracia de Cristo, entonces estamos siendo santificados, pero hemos sido hechos, dice el apóstol Pablo, en siervos de Dios, y entonces Jesús nos ha encomendado una misión, y como siervos de Dios no podemos quedarnos quietos, callados, inmóviles. Tenemos que seguir como siervos de Dios cumpliendo la misión del Señor en lo que Él nos demande. Ahora, hay que hacerlo porque de tal manera amó Dios al mundo, y el mundo estamos tú y yo. Nos amó el Señor. Tiene que ser una respuesta por amor. Tenemos que ser siervos de amor, que servimos a nuestro Señor. Y noten ustedes, familia de Dios, esto es importante. Vamos ahora a Apocalipsis 22:3. Porque si el apóstol Pablo aquí, ahora que ya hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, nos llama que somos siervos. Miren ustedes en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 3. Aquí en esta visión el vidente ya pasó el capítulo 20, donde el pueblo de Jesús vino por segunda vez. El milenio fue llevado por 1000 años al cielo. Capítulo 21, ya desciende el pueblo de Dios, la nueva Jerusalén, a la tierra. Y en el capítulo 22, versículo 3, el pueblo de Dios ya está en la tierra renovada. El pecado no existe más. Nuestras lágrimas han sido enjugadas, ya no hay más dolor, no hay más sufrimientos, no hay más pandemia, ya se terminó todo, absolutamente. Y si alguno pensaba que en la tierra nueva vamos a ir a estar sentados en hamacas, tomando coco, o a la orilla del mar de cristal, que de seguro va a ser y tendrá su momento, pero déjame decirte que dice la palabra de Dios en el versículo 3, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estará en ella,
Y dice, y sus siervos, ¿qué van a hacer? Le servirán. Sus siervos le servirán. Miren nomás qué interesante. Hermanos queridos, somos hechos siervos porque ya no somos esclavos del pecado. Estamos en un proceso de santificación. Vivimos bajo la gracia de Cristo. Nuestras vidas están proyectadas para la eternidad y ni la muerte lo va a detener, aunque nos toque a alguno. Pero no lo va a detener, porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús venció la muerte. Cuando Él resucitó hubo una primicia, que resucitaron con Él y hoy están en el cielo. Moisés representa a los que murieron y van a resucitar y serán trasladados al cielo. Así como Elías representa a los que no van a conocer la muerte, pero estarán en el cielo. Por eso, apreciados, en la tierra nueva ya no habrá maldición y el trono de Dios y el Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. ¿Y quiénes somos los siervos? Nosotros, iglesia de Dios. Por eso es importante, es valioso, es necesario. Hoy la dádiva de Cristo, la gracia de Cristo tiene que ser una realidad y nuestras acciones que tienen que dar evidencia de que somos nueva criatura en Cristo Jesús, en esa dádiva que procede de Dios. Tenemos que seguir iluminando el mundo con la palabra de verdad. Es interesante, pero esta semana yo reflexionaba, millones de gente en el televisor, millones de gente en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas, en todos los rincones más y que nosotros ni siquiera nos imaginamos, pendiente del acontecimiento en Estados Unidos, viendo un suceso histórico. Yo decía, Señor, lo importante sería que de esa forma todos estuviésemos hablando de que tu gracia redentora. Imagínense que esos medios y esos líderes que impactan el mundo se pusiesen a hablar de que la dádiva de Dios es una realidad para el mundo, de que la gracia está vigente, de que Cristo viene pronto y que hay una vida eterna que va a solucionar el verdadero problema del hombre. ¿Cuánto cambio en realidad habría en el mundo? Pero Satanás ha hecho un trabajo terrible y tiene enceguecido a la humanidad, porque muchos seguimos pensando que lo más importante para nuestra vida es lo que ocurre en este mundo. Lo más importante para nuestra vida es lo que Dios, dando a su Hijo, ya hizo por nosotros. Es lo que Dios hoy hace por nosotros intercesivamente en el cielo, y es lo que Dios nos ofrece y que pronto vendrá. Pero necesitamos entender que tanto hoy, que ya fuimos hechos siervos de Dios, como en la tierra renovada, seguiremos siendo siervos de Dios. No podemos detenernos, y ser siervo de Dios implica decir, Señor, tú dime qué quieres que yo haga, y yo debo obedecer haciendo. Si antes obedecíamos al pecado, hoy necesitamos obedecer a quien nos ha liberado del pecado, Cristo Jesús, nuestro Salvador. La pandemia nos ha detenido. La pandemia nos ha parado, pero como dijo uno de nuestros compañeros, el ser siervo de Dios no está en cuarentena. No podemos estar allí sin hacer lo que Dios quiere que hagamos. Semanalmente de seguro hablamos por el teléfono 10, 15, 20 minutos. Qué bueno, hay que sociabilizar por el teléfono, por Facebook, por los medios que hay. Pero tenemos que seguir siendo siervos de Dios, haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y hay una misión importante como aspirantes a la vida eterna en Cristo Jesús, querida iglesia. Y usted y yo somos llamados para eso. Está una iglesia, usted y yo pertenecemos a una iglesia de Oak Cliff activa, dinámica, que es conocida históricamente por ser sierva de Dios, por cumplir la misión de Dios. Por favor, hoy más que nunca, pídele al Señor que siga poniendo su Santo Espíritu en tu vida, en nuestras vidas. Vamos a pedirle al Señor para seguir sintiendo la necesidad de ser un siervo de Dios, de no callar, de estar dispuesto a hacer lo que el Señor manda. Porque recuerda que si aquí lo debemos de hacer en la tierra nueva, seguiremos siendo siervos de Dios y le serviremos y le adoraremos y estaremos para hacer su voluntad. Pero todo esto tiene que ser en Cristo Jesús. Regresamos a Romanos, capítulo 6, versículo 11, Romanos 6, 11. Y vamos cerrando, familia de Dios. Aquí encontramos nosotros la importancia
dice la palabra de Dios: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, solamente Cristo Jesús. Y hay que resaltar ese nombre, hay que pregonar ese nombre. El mundo necesita entender de ese nombre, saber que es Emmanuel, Dios con nosotros, Padre eterno, príncipe de paz. El mundo necesita saberlo. Es por ello que ya estamos muertos al pecado gracias a Cristo Jesús y vivos para con Dios por medio de Cristo nuestro Señor y Salvador. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Pues si coméis o bebéis, dice el apóstol Pablo, hacerlo todo para gloria de Dios. Ha llegado el tiempo, hermanos queridos, que Cristo tiene que ser el centro de nuestras vidas. Tiene que ser nuestro amanecer, nuestra mañana, nuestro mediodía, nuestra tarde, nuestra noche. Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice, segunda de Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. La promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Juan 11:25, un texto conocido. Allá cuando Jesús fue a hacer el milagro para gloria de Dios, cuando enfermó y murió Lázaro, su amigo. Y Jesús lloró, dice la palabra de Dios. Y les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo lo que nosotros tenemos, hermanos queridos, lo que vivimos, lo que obtenemos, lo que aspiramos, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, tiene que estar puesto en Cristo Jesús. Y la vida eterna que Él nos ofrece es por Cristo Jesús solamente. ¿Por qué? Porque es el autor de la vida. Dice la sierva de Dios, desea de toda la gente, 730. El que da vida eterna a todos los que tienen fe en Él. La dádiva de Dios de vida eterna no solo se concede mediante Cristo, sino está en Cristo, su fuente permanente. Y solo se puede recibir por medio de la unión con aquel que es nuestra vida, Cristo Jesús. ¿No crees que vale la pena agradecerle a Dios por esa dádiva hermosa y extraordinaria? ¿No crees que vale la pena ser siervos de Dios para vida eterna? ¿No creen que vale la pena dejar que Cristo siga siendo el lucero de la mañana, del mediodía, de la tarde, de la noche, las 24 horas? Ah, mi familia querida, pueblo de Dios, es Cristo Jesús. Se vienen tiempos definitivos, ya estamos en los tiempos decisivos. Esta semana iniciamos Conectados con Jesús. Hoy, precisamente a las 7:30, Pastor Alejandro Bullón estará predicando de Cristo Jesús como único medio de salvación para toda la conferencia de Texas. Soñamos ver a muchas almas escuchar y a sus hijos renovar nuestro compromiso con Dios. Ojalá y no lo tomes con indiferencia. Ojalá y no dejes que una telenovela, que un partido de fútbol o cualquier noticiero a las 7:30 de sábado a sábado ocupe el lugar que debemos aprovechar hoy. Ojalá y así como compartimos memes, como compartimos cosas, que no estoy diciendo que es malo, esta semana podamos compartir el enlace con nuestros amigos, con familiares y con personas que necesitan saber de Dios. Ojalá y esta semana podamos derramar nuestro corazón y decirle al Señor: ven, Padre eterno, haz hoy esa dádiva una realidad en mi vida. Haz que la vida eterna en Cristo Jesús me haga vivir como un siervo, haciendo tu voluntad. Y hoy hacer tu voluntad es compartir lo que tú has hecho en mi vida, Señor, en Cristo Jesús. ¿No crees que es tiempo de hacerlo, querida iglesia? ¿No crees que vale la pena
dedicar ese tiempo especial para hacerlo. Por favor, ven a Cristo Jesús. Rinde tu vida a Jesús. Vamos a rendirle nuestro corazón, nuestro pensamiento, y vamos a dejar que una vez más sea quien controle plenamente nuestras vidas. Quizás haya alguien que está en el valle de la decisión esta semana. Por favor, no lo dudes. Hoy es la oportunidad. Esta semana es decisiva para ti. Si hoy oyes mi voz, oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Recuerda que es la invitación de aquel que quiere llamarnos de las tinieblas a su luz admirable. Muchos ya venimos a Él. Te está esperando a ti también. Voy a hacer una oración y quiero decirte que hoy es la oportunidad de que esa dádiva se convierta en una realidad en tu vida. Iglesia, ya no es tiempo de seguir viviendo en culpabilidad. No es tiempo de seguir dudando de la vida eterna. Es una dádiva, es un regalo. Hay que ser siervos de Dios y es en Cristo Jesús. Y si estamos con Cristo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oremos al Señor. Padre de amor, gracias por la dádiva perfecta que viene de lo alto, del Padre de luz, del Señor de amor. Gracias porque de tal manera nos amaste, que diste a esa dádiva extraordinaria para darnos oportunidad de vida eterna y salvación. Hay muchos corazones que están, Dios eterno, acongojados, deprimidos, preocupados, tensos, nerviosos. Hay muchos corazones que aún no conocen, Padre eterno, pero hay otros que conocen y tienen miedo. Por favor, Señor, que resplandezca la luz de tu Santo Espíritu en sus corazones y que venga a fortalecernos, a llenarnos y hacernos entender que cada día que pasa, oh Señor, si vivimos en la dádiva de Cristo Jesús, si aceptamos su plan de vida eterna, entonces dejamos que nos haga siervos y entonces nos preparamos para la vida eterna en Cristo. ¿Y quién nos podrá separar de su amor? Nada, Señor. Ni lo profundo ni lo alto, ni lo angosto ni lo ancho, ni la vida ni la muerte. Queremos estar en ti, Señor. Abrázanos, cúbrenos, llénanos, por favor, y continúa haciendo el cambio que nuestras vidas necesitan. Allí están quienes están en el valle de la decisión. Sé tú su socorro. No lo dejes tranquilo, Señor, que tu Santo Espíritu, con humildad lo pedimos, vaya a seguir convenciendo, pero también que nos mueva a nosotros, Señor, a ir y hacer nuestro granito de arena, pues somos tus siervos. Y ya no estamos bajo la condenación del pecado, mas ahora estamos como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Tú di, Señor, y nosotros vamos. Alabado sea tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, apreciado. Dios te guarde, Dios te llene. Y recuerda, hoy es la gran oportunidad. Feliz sábado.